Orar es más que arrodillarse y pronunciar palabras que resulten bellas. Es más que combinar frases bonitas que brillen como estrellas. La oración no debe hacerse por rutina, es un acto de fe. Cuando te arrodillas, Dios te ve más grande y se aumenta más tu fe. Orar es abrir el corazón, orar es hablar con el Señor. Orando encontrarás la calma cuando estés perdiendo el control. Orar es vencer la tentación, orar abre el cielo para el perdón. Verás tu bendición caer, orando, orando. Orar es más que arrodillarse y pronunciar palabras que resulten bellas. Es más que combinar frases bonitas que brillen como estrellas. La oración no debe hacerse por rutina, es un acto de fe. Cuando te arrodillas, Dios te ve más grande y se aumenta más tu fe. Orar es abrir el corazón, orar es hablar con el Señor. Orando encontrarás la calma cuando estés perdiendo el control. Orar es vencer la tentación, orar abre el cielo para el perdón. Verás tu bendición caer, orar. Orar es abrir el corazón, orar es hablar con el Señor. Orando encontrarás la calma cuando estés perdiendo el control. Orar es vencer la tentación, orar abre el cielo para el perdón. Verás tu bendición caer, orando. Amén, gloria a Dios, muchas gracias. Parte del grupo musical Emanuel, actualmente es el grupo evangelístico musical Emanuel. Le agradecemos por su participación y queremos darle la bienvenida a usted aquí presentes en Chicago y a aquellos que nos acompañan en diferentes partes del mundo que desean estudiar la palabra de Dios y prepararse para las cosas que vienen por adelante, de acuerdo a las profecías de la Biblia. La profecía de la Biblia son cosas que aún en estos días se están cumpliendo profecías. El tema o la serie lleva por título Profecía Bíblica para hoy. El tema de esta noche es un tema de gran importancia para cada ser humano, limpio por adentro y por afuera. Algo importante que todos deben de conocer. El orador es el pastor Kenneth Cox, un evangelista internacional que ha viajado a muchos países predicando el evangelio por más de 45 años. También es autor y una persona que está dedicado a predicar la palabra de Dios. Queremos invitarle que nos acompañe en oración en este momento. Vamos a orar. Así que todos que están preparados, o sea que aún aquellos que están en diferentes países, les invitamos a que nos acompañen en oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te encomendamos este canal 3ABN Latino y te encomendamos este programa para que tú, Señor, estés en completo control. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo use a cada persona que va a participar. Te alabamos y te glorificamos por tu amor y misericordia, Señor. Y te pedimos, Señor, que al estudiar este tema
podamos abrir los ojos de nuestra necesidad de ti. Te pedimos que uses al pastor Kenneth Cox y te rogamos que a través de él, tu Espíritu Santo comunique el mensaje del cielo para nosotros. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, han llegado muchas preguntas y queremos invitar al pastor Kenneth Cox que me acompañe en la plataforma junto con su traductor, el hermano Jorge Jaque, nuestro gerente de producción. Y queremos decirle a usted cómo usted puede participar en este segmento de preguntas. Usted puede escribir a latino@3abn.org, latino@3abn.org. Una vez más, latino@3abn.org. Puede escribirnos con sus saludos, que vamos a leer en otras ocasiones. Vamos a dedicar más tiempo a las preguntas en esta ocasión, pero usted puede participar también aquí presentes, han participado y lo puede hacer también esta noche. Antes de salir, entregue su pregunta para que se pueda preguntar en el día de mañana. Puede ser acerca de los temas que han escuchado o algunos diferentes temas de la Biblia como otros han hecho. Así que, Pastor Kenneth Cox, are you ready? ¿Listo? I'm ready, are you? Sí, señor. Estamos listos. Muy bien, vamos a hacer la pregunta primero en inglés y luego en español. First, we're going to ask the question in English and then Spanish. What or whom or which is the king of the north? And what, whom or which is the king of the south? This is from Carlos from Chicago. En español, muchas gracias. Muy bien, ¿qué o quién o cuál es el reinado del norte? ¿Qué o quién o cuál es el reinado del sur? Carlos de Chicago. The king of the north and the king of the south are mentioned in Daniel, the 11th chapter. El rey del norte y el rey del sur son mencionados en el capítulo 11 del libro de Daniel. For about 20 verses, Aproximadamente en 20 versículos, the king of the north changes. el rey del norte cambia. At one time it could be referring to Babylon, another time Medo-Persia, another time Greece. En algún momento puede ser llamado Babilonia, en otro momento Medo-Persia, en otro momento puede también ser llamado Grecia. But starting with the 20th verse, Pero comenzando con el versículo número 20, the king of the north is consistent from there through the 45th verse. desde el versículo 20 hasta el versículo 45, el rey del norte es muy consistente en su denominación. In every case after that, it's referring to Rome. En todos los casos, desde el versículo 20 al 45, se refiere al rey del norte como Roma. Sometimes it's referring to pagan Rome, A veces se refiere como a la Roma pagana, sometimes to papal Rome. en otras oportunidades se está refiriendo como a la Roma papal. But in all the cases, it's referring to Rome. Pero en todos los casos, en esos versículos se refiere a Roma. The king of the south El reino del sur changes more. cambia todavía más. At the first part of the chapter, En la primera parte del capítulo 11 it's referring to Egypt, se refiere a Egipto and it's talking about Egypt. y se habla acerca de Egipto allí. As you get on down towards the end of the chapter, Y así como nos acercamos al final del capítulo, it's talking about the Muslim countries, Islam. habla acerca de los países islámicos, musulmanes. Pretty much refers to them from verse 40 through verse 45. Y es en realidad más específicamente desde los versículos 40 al 45. Muy bien, vamos a la próxima pregunta. And the next question. ¿Cuál es el, English first, which is the purpose of going to heaven if the only thing we are going to do is sing and praise all the time? This is from Chicago. Well- Álvaro, in Spanish. Me parece que dice, es que fue Álvaro que escribió eso, no lo anoté aquí, pero lo tengo en el papel. Dice, ¿cuál es el propósito de ir al cielo si lo único que haremos es cantar y adorar todo el tiempo? De Álvaro de Chicago.
If heaven means that I'm going to sit on a cloud, Si el cielo significa que me voy a sentar en una nube play an invisible harp y voy a tocar una arpa invisible that makes an inaudible sound, que hace un sonido que no se puede oír, I'm not interested in going. no me interesa ir al cielo. That's not heaven, folks. Eso no es cielo para mí. Yes, we will have a spiritual nature, Es verdad, sí, vamos a tener una naturaleza espiritual and that nature will be inclined to serve and obey God. y esa naturaleza va a estar tener la inclinación de adorar a Dios. But we also will be very, very real people. Pero también vamos a ser personas muy, muy reales. In Isaiah, En Isaías it says we will build houses and inhabit them, dice que vamos a construir casas y habitar en ellas, that we will plant gardens and eat the fruit of it. que vamos a plantar huertos y vamos a comer del fruto de ellos. There will be no limitations No van a haber limitaciones on time en tiempo or resources. o recursos. The most tremendous or magnificent thing you can dream of, De lo más grande, lo más magnificente que ustedes puedan soñar, you'll be able to accomplish. lo van a poder lograr. The only difference, folks, La única diferencia, amigos, is in heaven, God's principles are set up on the basis of serving. la única diferencia es que en el cielo los principios de Dios se basan en servir And giving. en servir y en dar. Those are the principles that his kingdom operates on. Y esos son los principios en los cuales su reino opera. No, we're not going to just, pray and sing and that's it. No. Así es que no nos vamos a dedicar solamente a la oración, al canto y a todo eso. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a la próxima pregunta, en inglés primero. How is it that Christ preached to the dead according to 1 Peter chapter 3, verse 18 through 20, since, according to the Bible, the dead know not anything? This is from Javier in Bolivia. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que Cristo predicó a los muertos de acuerdo a 1 de Pedro 3, 18 al 20, siendo que los muertos nada saben? Voy a leer el pasaje. El Okay. pastor lo va a leer en inglés, me parece. ¿Sí? Okay. Dice, Let me give you a little secret about studying God's Word. Déjenme darles un pequeño secreto cuando estudiamos la palabra de Dios. Don't read it fast. No la lean demasiado rápido. That's where many people get in trouble, is they read the Word of God fast. Y esa es la razón por la cual muchas personas se enredan en problemas cuando la leen demasiado rápido. And by doing that, they misread it. Y al hacerlo, al leerla de esa manera, la malentienden. And that's the case with this text in 1 Peter, the 3rd chapter, Y este es el caso con este texto de 1 de Pedro capítulo 3. verse 18. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. I'm going to read the 3 verses, and then I'm going to come back and explain it. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared,
in which a few, that is, 8 souls, were saved through water. Vamos a leer los 3 versículos, desde el versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Now, people read that text and they say that Christ went and preached to the souls in prison. Y entonces, pues, gente que lee este texto demasiado rápido, dicen, bueno, aquí dice que Jesús fue a predicarle a los muertos. That's not what it says. Pero eso no es lo que dice aquí. Now, let's read it and see. Veámoslo, leámoslo y veamos. Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Porque también, dice el versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Please notice that word spirit is capitalized. Así es que por favor noten que la palabra espíritu está en mayúscula. It's referring to the Holy Spirit. Se refiere por eso al Espíritu Santo. Now the next verse says, Ahora el siguiente versículo dice, by whom he also went and preached to the spirits in prison. en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. By whom does not refer back to Christ. Por lo que no se refiere a Cristo, It refers back to the Holy Spirit. se está refiriendo al Espíritu Santo. That's just simple English. Es, bueno, It refers Simple. back to the Holy Spirit. en inglés o en español también se refiere que está refiriéndose al Espíritu Santo. And it's saying by the Holy Spirit, Dice, por el Espíritu Santo, he ministered to the souls back in the day of the flood. por el Espíritu Santo ministró a las almas que estaban allá en el tiempo del diluvio. Not saying that he went somewhere and preached to prisons, spirits in prison. Y no está diciendo que fue a un lugar a predicarles a espíritus que estaban prisioneros. Okay? Muy bien, muchas gracias. Vamos a la próxima pregunta. And the next question is, why God, knowing everything, including that the devil lived on the earth, or was dwelling in the earth, put the tree of knowledge of good and evil in the garden under 2 innocent people and not in another place? La pregunta es, ¿por qué Dios, sabiendo todo, inclusive que el diablo habitaba en la tierra, puso el árbol del bien y del mal en el jardín bajo 2 personas inocentes y no en otro lugar? Esta sí es de Álvaro de Chicago, la otra era de otra persona. If God would have done that, Si Dios hubiera hecho eso, that's kind of like hiding. es como que si escondiese algo. Anytime God creates Toda vez que Dios crea algo and gives a person the power of choice, y le da a esa criatura, a esa persona, el poder de elección, he opens the possibility for that individual to say no. está abriendo la posibilidad de que ese individuo diga no. He created man and angels and beings with the power of choice. Él creó a los ángeles y a los seres vivientes con el poder de elegir. So he couldn't go through eternity Así es que para la eternidad, saying, well, let's not let them go over here. no los creó para que diga, bueno, vengan por aquí. Also, man También el hombre, had to show his loyalty to God, de esa manera, va a demostrar su lealtad a Dios, that he was going to obey. que él iba a obedecer de esa manera. Therefore, he was placed here. Y por esa razón fue puesto en ese lugar. And by the way, God did not create a devil. Y además, quiero decirles, Dios no creó al diablo. God created an angel, Dios creó un ángel.
that the Scripture says was perfect. que las Escrituras dicen que era perfecto. It was Lucifer's choice Fue la elección de Lucifer that turned him into a devil. que lo transformó en un diablo. Gracias, muy bien. Vamos a la próxima pregunta. The next question is, approximately how many Christian denominations are registered in the United States? And approximately how many of them keep the Sabbath? Attentively from Sonia, Salt Lake City, Utah. Thank you and God bless you. La pregunta es la siguiente. Aproximadamente ¿cuántas denominaciones cristianas hay registradas en Estados Unidos? Y aproximadamente ¿cuántas de ellas guardan el sábado? Dice atentamente Sonia de Salt Lake City, Utah. Gracias, Dios los bendiga. Basically, there's about 5 major denominations in the United States that keep the Sabbath. Aproximadamente hay unas 5 denominaciones en los Estados Unidos que guardan el sábado. They are such as the Seventh-day Baptists, Están los bautistas del séptimo día, Seventh-day Church of God, la iglesia de la Iglesia de Dios del séptimo día, Seventh-day Methodists. los metodistas del séptimo día, But outside of that, pero fuera de ellos there's quite a large number hay un número bastante grande of independent churches de iglesias independientes that keep the Sabbath. que guardan el sábado. And approximately how many denominations are registered? Any idea? In the Le estoy United preguntando States, aproximadamente cuántas denominaciones están registradas en los Estados Unidos. I can think of 5 major denominations. Serían unas 5 denominaciones grandes las que están registradas, que son las que guardan el sábado. Okay? Muy bien, y dice 5 denominaciones registradas. También un dato es de que hay también registradas más de 4,000 iglesias, pero las mayores son las que él mencionó. Muy bien, terminó el segmento de preguntas. Queremos invitarle a participar nuevamente. La información de contacto es la siguiente, aquí presente, pueden escribirla y después del programa entregarla. Aquellos que nos acompañan en diferentes partes del mundo pueden escribir sus preguntas escribiendo a latino@3abn.org, latino@3abn.org, una vez más, latino@3abn.org. Y usted puede participar en el programa también. Si simplemente quiere dar un saludo, vamos a leerlos en los próximos días. Le estamos diciendo que este programa es en vivo. Si ve en su pantalla en la mano derecha que dice en vivo, es en vivo. En otras ocasiones, cuando no es en vivo, simplemente no colocamos que está en vivo. Así que bienvenido está para participar. Ahora vamos a participar o ser bendecidos por una participación musical, una ofrenda musical que lleva por título That's What Jesus Means to Me, por la hermana Donna Klein. Después vamos a escuchar la predicación del tema de esta noche en los labios del pastor Kenneth Cox, que lleva por título Limpio por adentro y por afuera. Que Dios nos bendiga. You can take all my possessions, all the things that men hold dear, all the precious gifts that this old world can hold. But the love I found at Calvary far exceeds my fondest dreams. It's a love that can't be bought by this world's gold. Then you ask me why I love him, why I
I choose to walk this way, will I find His service sweeter every day. It's the only life worth living. He has made my life complete. Oh, that's what Jesus means to me. Then each night around sundown, my children gather round. When the clouds of gloom and doubt would hover low, and then they whisper, Mom, we really love you. And my doubts just seem so small. He has made our home a heaven here below. Then you ask me why I love Him, why I choose to walk this way. Well, I find His service sweeter every day. It's the only life worth living. He has made my life complete. Oh, that's what Jesus means to me. Yes, that's what Jesus means to me. Our Father, Nuestro Padre, tonight as we look over the great plan of salvation esta noche al mirar a este gran plan de salvación and how in your love and your mercy y darnos cuenta cómo en tu amor y tu misericordia you saved us, nos has salvado, you made a way out for each one of us. has encontrado una salida para cada uno de nosotros, It makes our hearts respond que hace que nuestros corazones quieran responder to what you've done. a lo que tú has hecho. And we say, without a doubt, that's what Jesus means to us. Y eso queremos decir que sin lugar a duda es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Bless us tonight as we open your word. Bendícenos esta noche al abrir tu palabra. May the Holy Spirit Haz que el Espíritu Santo fill our hearts. llene nuestros corazones, May it give us enlightenment. que nos dé entendimiento, May we understand clearly que podamos entender claramente what your will is cuál es tu voluntad and give us the faith y danos la fe to walk in accordance to your will. para que caminemos de acuerdo a tu voluntad. For this we ask in Christ's name. Porque esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. There's nothing quite like being clean. No hay nada mejor que estar limpio. I don't know if you've ever been in a situation where you've been very, very dirty. No sé si ustedes han estado alguna vez en una situación en la que se han quedado totalmente sucios Did some kind of work that just got you filthy dirty. y o por haber hecho algún tipo de trabajo que los dejó totalmente sucios. How good a shower felt. ¿Cómo se siente de agradable una buena So that baño? you were clean. De tal manera que nos lavemos y nos limpiemos. David speaks about this David habla acerca de esto.
In Psalm 51, En el Salmo 51, he says, "Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow." y dice allí, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. It's not enough No es suficiente just to be clean on the outside. solo estar limpio por fuera. Christ spoke about this. Cristo habló acerca de esto. Said this was a problem that the Pharisees had. Él dijo que este era el problema que tenían los fariseos. They were just concerned about the outside being clean. Lo único que les interesaba era estar limpios por fuera. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites, for you cleanse the outside of the cup and the dish, but inside are full of extortion and self-indulgences. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Blind Pharisees, first cleanse the inside of the cup and dish, that the outside of them may be clean also. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro, del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Said first, Dice primero, make sure the inside is clean. asegúrate que lo interno esté limpio. Then the outside will be clean. Luego lo externo estará limpio también. I can be clean on the outside, Podría estar limpio por fuera, but if the inside is not, pero si lo de adentro no está limpio, a person still la is persona dirty. todavía estará sucia. Jesus illustrated this wonderfully. Jesús ilustró esto en una manera maravillosa. He had all the disciples in the upper room. Tenía a todos los discípulos en el aposento alto Went over and took off his robe, y entonces se despojó de su manto, wrapped himself with a towel, se puso una toalla a and su began to alrededor wash the disciples' feet. y él comenzó a lavar los pies de sus discípulos. As he came to Peter, Cuando llegó a Pedro, Peter objected and said, "You shall never wash my feet." Pedro se retiró y dijo, jamás vas a lavar mis pies. And Jesus said, "If I wash you not, you have no part with me." Jesús le dijo, si yo no lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. And Peter said, "Then wash my head and my hands both." Entonces Pedro le responde, pues entonces lávame mis manos, mi cabeza, todo. And Jesus said this to him, Y esto es lo que Jesús le responde. "He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean." Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Now, Jesus wasn't talking about Peter's feet just being clean. No, ahora, Jesús no estaba hablando solamente acerca de que los pies de Pedro He was necesitaban ser talking about lavados. something on the inside. Estaba hablando acerca de lo que está adentro. So when he said, Así que cuando él dice, "He who is bathed el que está lavado needs only to have his feet washed," no necesita sino lavarse los pies, Jesus was referring to baptism. Jesús se estaba refiriendo al bautismo. That's what he was talking about. He De that eso is es lo que estaba bathed hablando. Aquel que está lavado only needs to have his feet washed. solo necesita que sus pies estén limpios. So he's telling him that he who has been baptized, which is a symbol of cleansing, Él está diciendo aquel que ha sido bautizado, que es un símbolo de limpieza, just needs to have his feet washed. lo único que necesita es que sus pies estén limpios. Baptism is the only thing that I know of El bautismo es lo único que yo conozco that will let you wipe the slate totally clean. Es lo único que yo sé que va a permitir que todo lo que está sucio dentro sea limpiado. Doesn't make any difference what your past may have been. No tiene ningún efecto o diferencia lo que ustedes hayan hecho en el pasado. When you accept Jesus Christ, Cuando aceptan a Jesucristo,
and that person is y baptized, la persona es bautizada, that represents that all your sins have been forgiven, eso representa que todos sus pecados son that, perdonados that you are totally clean. y que tú eres totalmente limpio y limpiado. As Saul of Tarsus, Como Saulo de Tarso, on the road to Damascus, en el camino a Damasco, was converted se fue convertido and accepted Jesus Christ as his Savior. y aceptó a Jesucristo como su Salvador. He's laying in the house of a man called Judas, Y está allí en la casa de un hombre llamado Judas. blind and cannot see. Está ciego y no puede ver siquiera. And God told a man by the name of Ananias Y entonces Dios le habla a un hombre llamado Ananías to go and pray for Saul, que vaya y ore por Saulo, which he did. lo que de hecho hizo. And God gave him back his sight. Y Dios le devolvió la vista. But he said this, Pero esto es lo que dijo. and now why are you waiting? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. See, he just took and wiped the slate of Saul of Tarsus clean. Así es que lo tomó y limpió todo su pasado, totalmente limpio. All the things that he had done wrong. Todo lo que había hecho que era errado. That's what baptism represents. Y eso es lo que el bautismo representa. Baptism is part of preaching the gospel. El bautismo es parte de predicar el Evangelio. When people hear the gospel and they accept Jesus Christ, Cuando las personas oyen del Evangelio y aceptan a Jesucristo, Paul is in the town of Philippi. Pablo en este caso estaba en la ciudad de Filipos, He's been put in jail, estaba en la cárcel, actually in solitary confinement. en realidad estaba en un confinamiento solitario en esta cárcel. And there's an earthquake. Y hay un terremoto And the doors of the prison have popped open. y las puertas de la prisión se abren And the chains have fallen off y their sus arms. cadenas se salen de sus brazos, de sus manos. And the guard come running in and trying to see what had happened. Entonces los guardas vienen corriendo y quieren saber qué es lo que está They pasando. fell down before Paul and Silas, Y se dan cuenta que ahí estaba Pablo y Silas. said, "What must I do to be saved?" Y entonces les dice, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? And they said to him, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. And this is what happened. Y esto es lo que sucedió. And he took them the same hour of the night and washed their stripes, and immediately he and all his family were baptized. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los You suyos. see, it went along with the preaching of the gospel. ¿Se dan cuenta? Iba junto con la predicación del Evangelio. It's part of the gospel commission that Christ gave. Esto es parte de la comisión evangélica que Cristo les dio. He said, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age." enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. So wherever the gospel is preached, Así es que en todo lugar que el Evangelio sea predicado, men and women hombres y mujeres are to be baptized. serán bautizados. It's a sign Es una señal of my acceptance of Jesus Christ. de mi aceptación a Cristo Jesús. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. So how is baptism to take place? Entonces, ¿cómo se da o cómo tiene lugar el bautismo? Well, you're looking at a picture of the Jordan River. Muy bien, ustedes están por ver una imagen del río Jordán.
Now, it says here, now John also was baptizing in Aenon near Salim because there was much water there. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. You see, as a boy growing up, Cuando yo era un niño que estaba creciendo, I thought the Jordan was a great, great big river tenía la impresión que el Jordán era un río grande, grande, because we sang a song porque cantábamos un canto called Roll, Jordan, Roll. que decíamos, el canto decía, anda río Jordán, avanza. So I could see it as a great big river, Y para mí eso significaba que Jordán era un río grande. just like I thought as I grew up Y yo pensé así cuando iba creciendo, that the Rio Grande was a great big river. también pensaba que el río Grande era un gran río. But I found both of these were places you could step across. Pero me di cuenta que en estos dos casos es un río que usted puede cruzar caminando. But John was baptizing in this particular spot Pero Juan fue bautizado en este lugar because there was porque much water there. allí había agua. Did you get it? dan Much cuenta? water there. Había mucha agua allí. Baptism requires much El water. bautismo requiere mucha agua. He was baptizing because there was much water there. Fue bautizado porque allí había agua suficiente en cantidad. And so as we read the scripture, it tells us exactly how baptism takes place. Así que al leer las Escrituras nos damos cuenta cómo el bautismo tiene lugar. The baptism of Jesus Christ. El bautismo de Cristo. And when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and the Spirit of God descended like a dove and lighting upon him. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Says that when Jesus was baptized, Dice que cuando Jesús fue bautizado, he came up from the water. salió de las aguas. That meant that he had been baptized in the Jordan River. Eso significa que fue bautizado en el río Jordán. Probably one of the clearest examples of baptism in all the scripture Probablemente uno de los ejemplos más claros de bautismo en las Sagradas Escrituras is the case of Philip. es el caso de Felipe. The Holy Spirit had impressed Philip El Espíritu Santo había impresionado a Felipe, to go down to a place called que Gaza. lo impresionó a que fuera a un lugar llamado Gaza. It was desert. Era un desierto. Now, I wouldn't think you'd find much in the desert, Así es que ustedes no creo que piensen que se encuentran muchas cosas en el desierto. but the Holy Spirit told Philip to go. Pero el Espíritu Santo le dijo a Felipe que vaya al desierto. When he gets there, he finds this Ethiopian Cuando llega allá encuentra a este etíope, who is the treasure of the country of Ethiopia, quien de hecho es el tesorero del país de Etiopía, traveling in his chariot, que está viajando en su carroza, going back home. yendo de regreso a su hogar. He had been in Jerusalem. Había estado en Jerusalén, He had been there to worship había ido ahí a adorar, because he believed in God. porque creía en Dios, But he knew nothing about Jesus Christ. pero no conocía absolutamente nada acerca de Jesucristo. So the Holy Spirit impressed Philip Así es que el Espíritu Santo impresionó a Felipe. and said, go join yourself to his chariot. Entonces le dice, anda y acércate a su carro. So it says that Philip ran up to his chariot, Así es que Felipe fue y se acercó a su carruaje. and he noticed that the man was reading. Y entonces notó que el hombre iba leyendo algo. He was actually reading the scripture. Y en realidad lo que estaba leyendo eran las Escrituras. He was reading Isaiah 51, 52, Estaba leyendo del libro de Isaías capítulos 51 y 52. which talks about the Messiah, about Jesus. El que habla acerca de Mesías, de Jesús. And Philip said to him, do you understand what you're reading? Y entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? He said, how can I unless somebody teaches me? Y entonces el etíope le responde, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? So he invited Philip to get in the chariot, Entonces invita a Felipe que se suba and a as su they carruaje. rode along there, Y entonces así como avanzan,
Philip explained to him the scripture Felipe les empieza a explicar las and escrituras about Jesus Christ. y le empieza a contar y hablar acerca de Jesús. Now watch what happens. Ahora, observen lo que sucede. Now as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Now as they're going down the road, Entonces, así como van en el camino, they come to some water. llegan a un lugar donde hay agua, Not just a little puddle, no un poquito de agua allí, because baptism requires porque el bautismo requiere much water. mucha agua. He said, "Here's some water. Aquí hay agua, Why can't I be baptized?" ¿por qué no podría ser bautizado aquí? Then Philip said, "If you believe with all your heart, you may." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. He accepted Christ as the Savior, as the Son of God. Él aceptó a Cristo como su Salvador, como el Hijo de Dios. And this is what happened. Y esto es lo que sucedió. So he commanded the chariot to stand still. And both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. It says that both Philip and the eunuch went down into the water. Dice que Felipe y el eunuco fueron los dos al agua. It doesn't say that Philip stood on the shore and the eunuch went down to the water. No dice que Felipe se quedó en la ribera y que el eunuco entró al agua, Or vice versa. o viceversa. It says they both went down to the Dice que water, los dos entraron al agua. and he baptized him, Y entonces Felipe lo bautizó, which makes it very clear how baptism is to take place. lo que hace muy claro de cómo el bautismo debe oficiarse. What's the meaning of baptism? ¿Cuál es el significado del bautismo? What's the purpose of it? ¿Cuál es el propósito? Well, in Romans 6, Bueno, verse 3, en Romanos capítulo 6, versículo 3, says, "Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized unto his death?" ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Baptism represents the death of Jesus Christ. El bautismo representa la muerte de Jesucristo. So that person, as they're baptized Así que esa persona, al ser bautizada and they're placed beneath the water, y al ser puesta bajo el agua, it represents the death to the old man of sin representa la muerte de aquel hombre viejo de pecado, that we talked about the other night, al cual hablamos la otra noche, that Paul referred to when he said, "I am crucified with Christ." que es lo que habla Pablo cuando dice yo estoy crucificado con Cristo. Represents the death of the old man of sin. Representa la muerte de aquel viejo hombre de pecado. Then it says, "Therefore we were buried with him through baptism unto death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life." Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. As they're placed beneath the water Así es que al quedar debajo del agua, means all that person's sins significa que todos los pecados de esa persona have been buried. han sido sepultados, All buried. todos sepultados. And as they come up out of the water, Y al salir del agua, it represents the resurrection of Jesus Christ. el salir del agua representa el nacimiento de Jesucristo. And to the individual, it means that you have been resurrected to a new life Y para el individuo significa que ha resucitado in Christ a una Jesus. nueva vida en Cristo Jesús. And it means that all your sins have been buried Significa que todos los pecados han sido sepultados. and you come up clean. Y usted sale limpio. Not one thing to your account.
no siquiera ni siquiera una cosa que You se le are ha contado totally en contra. clean in Christ Jesus. Absolutamente limpio en Cristo Jesús. It puts some emphasis on this. Hay que poner un énfasis en esto. 1 Peter 3, Primera de Pedro capítulo 3. one we just talked about a little bit ago. Hablamos de eso hace un momento atrás. Says, there is also an antitype which now saves us, baptism, not the removal of the filth of the flesh. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Says an antitype baptism. Dice el bautismo que corresponde a esto. This is referring to the flood Esto lo representa la carne. and Noah and his family being in the ark. Perdón, representa al diluvio. Y Noah- Noé estaba en el arca. And his family Noé y su familia got into the ark, entró en el arca and they got into the ark by faith. y entraron en el arca por fe. It had never rained. Nunca había llovido. They had to take God at his word. Así es que tuvieron que tomar la palabra de Dios. And they went into the ark by faith. Entonces entraron en el arca So por fe. with baptism, Así es el bautismo. just as Noah and his family getting in the ark saved them, Tal como Noé, and por the entrar rest of en el the arca people los salvó, died, y entonces el resto de la gente murió. so you and I, as we're Así baptized, es que ustedes y nosotros, al ser bautizados, and our faith in Christ is what will save you. es la fe en Jesucristo que nos salvará. But the answer of a good conscience towards God through the resurrection of Jesus Christ. Sí, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Let me read this first. Baptism, what does it mean? The Greek word baptizo means to dip, to immerse, to plunge underwater. Muy bien, leamos esta descripción. Bautismo, ¿qué significa? La palabra griega bautizo, significado sumergir o inmersión en el agua. As a boy, Como niño, I started the school here in Chicago. comencé a ir a la escuela aquí en Chicago. And the school wasn't too far from our home. Y la escuela no estaba muy lejos de mi casa. And around our school, Y alrededor de nuestra escuela, a little man un pequeño hombre, who was a Greek que era de origen griego, pushed a cart. iba empujando un carro. And on this cart, Y en su carrito he had hooked up to battery tenía 2 baterías ahí conectadas. a waffle iron. Y tenía también una waflera. And he would make waffles. Y hacía estos panqueques He'd waffles make adentro. them brown and crisp. Los hacía así marrons cafecitos y bien crocantes. And then he would take a brush Y entonces con una espátula and he would brush butter on it. les ponía mantequilla encima. And then he would take a flour sifter Y entonces tenía un sedazo con harina. and he would sift powdered sugar on it. Entonces ponía allí azúcar y espolvoreaba azúcar encima de ese panqueque waffle. And he sold them to us kids. Y nos los vendía a nosotros. Ruined me. Me arruinó. That's the only way I like waffles to this day. Eso es la única razón por la que me gustan los waffles hasta hoy. But on that cart, Pero en ese carrito he also had a crock, a jar, tenía allí una jarra full of hot chocolate. llena de chocolate. And he would dip donuts into it. Y ahí entonces ponía adentro un pan dulce And sell those to us. y él también vendía eso a nosotros. And as children, Y como niños we liked to hear him talk. nos gustaba escucharle hablar. And we would ask him, what do you do with that donut? Y le preguntábamos, ¿qué vas a hacer con esa media luna, con ese pan dulce? He would say, I baptizo it. La voy a bautizar, It means to put it under the water. que significa la voy a Under poner the chocolate. dentro del chocolate. If you ever take a trip to Italy, Si alguna vez ustedes van a Italia
Well, let me say this before that. A ver, digamos, les voy a decir algo primero antes. You're looking at a picture Ustedes van a ver ahora una foto of a baptistry de un bautisterio back in 250 AD. que data del 250 antes de Cristo. This has been excavated Este bautisterio fue excavado by archaeologists por arqueólogos over in the area of Israel. en un área en Israel. And please notice, Y por favor noten, it was made for immersion. fue hecho para inmersión, para Put the sumergir, person under it. para poner a las personas debajo del agua. As I was saying, though, if you ever go to Italy, Como les decía, si ustedes alguna vez van a Italia, you'll enjoy going out to the Leaning Tower of Pisa. les va a gustar ir a la torre inclinada de la ciudad de Pisa. If you go there, Si van allí, don't miss the building right beside it. no se pierdan visitar el edificio al lado de la torre inclinada. There's a very beautiful, it's not really a church, but a building right beside it. No es realmente una iglesia, es un edificio que está allí. Looks like this. Y parece como esto que vamos a ver ahora en la fotografía. It's a building Es un edificio for a baptistry. que es un bautisterio en realidad. And you go inside, Y ustedes van adentro and there's the baptistry y entonces ahí hay un bautisterio where they baptize people donde bautizan a la gente by immersion. por inmersión. By the way, De paso, this is a Catholic church. esta es una iglesia católica. You see, the Catholic Church, La iglesia católica baptized by immersion en algún momento bautizaban por inmersión, for hundreds of years. por cientos de años. Listen to a statement. Escuchen esta declaración. It was not until the Council of Ravenna in 1311 AD that sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. No fue sino hasta el concilio de Ravenna en el 1311 después de Cristo que el bautismo por aspersión fue aceptado oficialmente con igual validez al bautismo por inmersión. The only way baptism is taught in the Bible La única manera en que el bautismo ha sido enseñado aquí en la Biblia is by immersion. es por inmersión, No other way. no de otra manera. So it tells you and I, Así es que nos dice a usted y a mí, he who believes el que cree and is baptized will Yes. be saved, but he who does not believe will be condemned. el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Therefore, it becomes very important Por lo tanto, es muy importante if you have accepted Jesus Christ si has aceptado a Jesucristo for you to be baptized. que seas bautizado. In fact, De hecho, it says that if you do not, dice que si no lo hacemos, that you will be going against the will of God. que entonces iremos en contra de la voluntad de Dios. But the Pharisees and the lawyers rejected the will of God for themselves, not having been baptized by him. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. They rejected the will of God. Rechazaron la voluntad de Dios. In other words, God gave baptism En otras palabras, Dios dio el bautismo as part of the gospel. como parte del Evangelio. And when I accept Christ, Y cuando yo acepto a Cristo, I am to follow him debo seguirle in baptism. siendo bautizado. You have example after example in Scripture. Y ustedes tienen ejemplo tras ejemplo en las Escrituras. Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all of his household,
And many of the Christians hearing believed and were baptized. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. They heard the gospel. Oyeron del Evangelio, They were told about Jesus Christ. escucharon acerca de Jesucristo, They accepted him, lo aceptaron and they were baptized. y fueron bautizados. Acts 2:41 says, "Then those who gladly received the word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them." Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. When I was a young pastor Cuando yo era un joven pastor and just starting to pastor a church, y había recién comenzado a pastorear una iglesia, one day as I was preaching, un día cuando estaba predicando, in the church walked this old gentleman. entró a la iglesia este hombre de edad. I had never seen him before. Nunca lo había visto antes. Sat down, Se sentó and when the church service was over, y cuando terminó el servicio de la iglesia, I was standing at the door shaking people's hands, estaba ahí afuera saludando a las personas, and he came by. y entonces él vino, As I shook his hand, y cuando le estreché mi mano, I said, "Is this your first time for being le here?" pregunté, ¿esta es la primera vez que usted He está said, aquí? "Yes." Y él me dijo que sí. I said, "Well, we're just very happy you were here Bueno, entonces le dije, estoy muy feliz que usted and esté aquí to welcome you." y lo quiero darle la bienvenida. I said, "Would you mind if I came out to visit you?" ¿Usted le importaría si yo voy y lo visito? Oh, he said, "No, I would be happy for you to visit with me." Entonces él dijo, no, me encantaría que usted venga y me visite. So that week I went out to his house, Así que esa semana fui a su casa. and we sat down and we had a nice visit. Nos sentábamos y tuvimos una conversación muy interesante. And I said, "What got you to come to church?" Y entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que le motivó a venir a la iglesia? Oh, he said, "As a young man, Dijo, cuando yo era un joven, in my early 20s, en mis 20s, he said, I gave my heart to the Lord." le di mi corazón al Señor. And he said, "I went to church every week." Y yo iba a la iglesia todas las semanas. Said every time the church doors were open, I was there. Cada vez que las puertas de la iglesia se abrían, ahí estaba yo. And he said, one day I met a young lady, Y una vez conocí a una joven and we started going together. y entonces empezamos a salir, And he said she didn't go to church. pero ella no iba a la iglesia. Said I didn't think anything about it. No pensé mucho de ese detalle. Said we got married. Nos casamos, But he said after we got married, pero después que nos casamos, she started objecting to my going to church. empezó a rechazar la idea de que yo fuera a la iglesia. Said every time I went to church, Así que cada vez que yo iba a la iglesia, came home, volvía a casa he said we wound up in an argument. y entonces comenzaba una disputa. Said that went on for quite a while. Y eso fue por un buen tiempo. Said I finally got tired of it. Y al final me cansé. So he said I quit going to church. Y decidí dejar de ir a la iglesia. And he said I haven't gone to church for years and years and years. Y no he ido a la iglesia, no he regresado a la iglesia por años y años. Said my wife died last week La semana pasada mi esposa falleció, and said I decided to come back to church. así que decidí volver a la iglesia. And I thought in my mind, Y en mi mente me puse a pensar, I said, this time you'll understand what you're doing. esta vez tú vas a entender lo que estás haciendo. So I said to him, would you like to study? Entonces le dije, ¿le gustaría estudiar? Oh, he said, very much. Oh, por supuesto. I said, good, I'll come out and study with you every week. Entonces, muy bien, voy a volver y voy a estudiar con usted todas las semanas. I didn't just go out and study with him. Pero yo no iba solo a estudiar con él. I would give him great big long assignments. Yo iba y le daba unas tareas bastante grandes. He could have gotten a degree from the seminary. Tan grandes eran las tareas que él podría haber sacado un título del seminario de teología. And one day as I was studying with him,
Y un día cuando estaba estudiando con él, we came across this text nos cruzamos con este texto de la Biblia, where it says that 3,000 were baptized in one day. donde dice que 3,000 fueron bautizados en un solo día. And he said to me, Y me dice, Brother Cox, hermano Cox, if Peter would have put those people through what you've put me through, there wouldn't be 3,000. si usted hubiera puesto a esos pobres en la misma posición que me ha puesto a mí, no serían 3,000. Yes, Sí. when a person accepts Christ, Cuando una persona acepta a Cristo, they should know deberían saber what they're doing. lo que están haciendo. They should know basic beliefs. Debieran conocer las doctrinas o las creencias básicas, But that does not take a long time. pero eso no lleva mucho tiempo. It is more a condition of the heart Es más la condición del corazón than it is the head. que es lo que hay en la cabeza. If that person is dedicated and given to Christ, Si esa persona se dedica y entrega su corazón a Jesús and they understand some basic beliefs, y entienden algunas creencias básicas, they should be baptized. debieran ser bautizados. When I'm baptized, Cuando soy bautizado, what does it do? ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? One, Uno, it is a public declaration es una declaración pública that I have accepted Jesus Christ as my personal Savior. que he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. I am making a statement Estoy haciendo una declaración that I have accepted Christ as my Lord and Savior. que he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. But more than that, Pero más que eso, these people that Peter baptized estas personas a las que Pedro bautizó, says, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. It says that as they were baptized, Dice, así como iban siendo bautizados, it added to the church. añadía a la iglesia, In other words, en otras palabras, baptism is a way in which you become a member of the church. el bautismo es una manera en la cual ustedes se hacen miembros de la iglesia. Watch what it says. Escuchen lo que se dice aquí. And he is the head of the body, the church, who is the beginning of the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. In other words, it says that the church is the body, En otras palabras, dice que la iglesia es el cuerpo. and it says that Christ is the head. Y dice que Cristo es la cabeza. And in 1 Corinthians 12, Y en 1 de Corintios capítulo 12, it says that you and I are members of the body. dice que ustedes y yo somos miembros de este cuerpo. It even names some of them. Y incluso hasta menciona a algunos. Says some are the eyes, some are the Algunos- hands, some are the feet. Dice que algunos son los ojos, algunos son los brazos, otros son los pies. We are members of the body of Christ. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Now watch. Ahora observen, For by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jew or Greek, whether slave or free, have all been made to drink into one Spirit. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. When people tell me, Cuando las personas me dicen a mí, oh, I want to be baptized, quiero ser bautizado, but I don't want to belong to a church. pero no quiero pertenecer a una iglesia, You know what that's like? ¿ustedes saben lo que eso significa? That's like my coming over to your house, Eso es como que yo venga a la casa de ustedes and we sit down there on the couch. y nos sentamos ahí en uno de los sillones. There on the coffee table in front of us Ahí en la mesa enfrente nuestro is a human hand.
hay una mano humana What's wrong with the human hand? tiene de malo una mano humana. Something we all use. Esto es algo que todos usamos. What's wrong with if it's on the coffee table? Pero tiene de malo de que esa mano humana esté ahí sola en la mesita en el centro? It's not connected to the body. No está conectada con el cuerpo. That's the same situation. Es la misma situación. Baptism is the way in which you become part of the body, and that is Scripture and what you and I are supposed to do. Es el proceso por el cual somos parte del cuerpo y somos parte de la iglesia de la cual ustedes y yo somos miembros. Now, who should be baptized? Ahora, ¿quién debiera ser bautizado? To begin with, anyone who has ever accepted Jesus Christ as their Lord and Savior should be baptized. La persona que debiera ser bautizado es cualquiera que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Philip went down to Samaria Felipe fue a Samaria and preached. y predicó. And when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. He preached Jesus Christ to them. Él les predicaba a Jesucristo And they accepted Christ. y aceptaban estas personas a Jesucristo. Therefore, they were baptized. Por lo que, como resultado, eran bautizados. So when you and I accept Jesus, Así que cuando ustedes y yo aceptamos a Jesucristo, we should be baptized. debiéramos entonces ser bautizados. If you were baptized Si, some way different than the Bible teaches, si ustedes fueron bautizados de alguna manera que es diferente a lo que la Biblia enseña, for instance, if you were baptized as a baby, por ejemplo, si ustedes fueron bautizados cuando eran un bebé, the Bible does not teach la Biblia no enseña infant baptism. acerca de un bautismo de un infante, de un But I bebé. want to explain something Pero quiero explicarles algo, because many people misunderstand this. porque muchas personas malentienden esto. There's a text that says, Hay un texto que dice, Jesus speaking to Nicodemus, Jesús le está hablando a Nicodemo. Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. When it says born of the Spirit or water and the Spirit, Cuando dice nacido del agua y del Espíritu, water there is referring to baptism, el agua ahí se refiere al bautismo, because this is not talking about physical birth. porque no está hablando de un nacimiento físico, This is talking about spiritual birth. está hablando acerca de un nacimiento espiritual. And water there refers to baptism. Y ahí el agua se refiere al bautismo. So there's many honest, God-fearing parents Así que hay muchos padres honestos que temen a Dios who have read that text. que han leído este texto. And they say, if my child is not baptized, Entonces dicen, si mi hijo pequeño no es bautizado, he'll be lost. se va a perder. And so they take their baby Así es que toman a su bebé and have them baptized y lo bautizan, lo hacen que sea bautizado. because they don't want the child to be lost. Porque no quieren que ese bebé se pierda. So you need to ask yourself, Así que ustedes tienen que hacerse esta pregunta. how do you handle that text? ¿Cómo vamos a manejar o entender este Because texto? it's very clear. Sin embargo, es muy claro. Unless you're baptized of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of heaven. Es muy claro, dice, si no has sido bautizado de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. So I want you to follow me carefully. Así que quiero que ustedes me sigan muy cuidadosamente. Jesus Jesús came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Jesus has come to John the Baptist Cuando Jesús viene a Juan el Bautista to be baptized para of ser him. bautizado por él. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and are you coming to me? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. John said, I need to be baptized of you. Juan le dice, yo necesitaría que tú me bautices. I'm not even worthy to untie your shoes. Ni siquiera soy digno de atar tus zapatos. I need to be baptized by you. Yo, la verdad, necesitaría ser bautizado por ti, le dice a Jesús. But Jesus answered and said to him, Pero Jesús le responde, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. y en Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesus said to John, Jesús le dice a Juan, Permit it, do it. permíteme, hazlo. For thus it behooves us to fulfill all righteousness. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, dice Jesús. What's Christ talking about? ¿De qué está hablando Jesús? To fulfill all righteousness. Esto de cumplir toda justicia. Did Jesus need to be baptized? ¿Jesús o es que Jesús necesitaba ser bautizado? Did he need to have his sins washed away? ¿Tenía Jesús que limpiar sus pecados? No, he never did sin. No, porque él nunca pecó. So he didn't need to have his sins washed away. Así que Jesús no necesitaba tener sus pecados lavados, nunca pecó. So why is he wanting to be ¿Y baptized? por qué entonces necesitaba que ser bautizado? He said, John, Dice do Juan, it do it, hazlo, to fulfill all righteousness. para cumplir toda justicia. What's he talking about? ¿De qué está hablando? He's talking about those people who never have the opportunity, Está hablando de aquellas personas que nunca tuvieron la oportunidad, like the thief on the cross, como aquel ladrón en la cruz, like the soldier boy in the foxhole that gives his heart to the Lord, como aquel soldado que dio su corazón a Jesús, like the baby that dies as an infant. como por aquel bebé, por ejemplo, que murió siendo un bebé recién nacido. Christ was saying, John, Jesús le estaba diciendo, Juan, I need to be baptized for those cases. yo necesito ser bautizado por esos casos. That's what he was talking about. Eso es lo que él estaba queriendo decir. So what I'm trying to tell you tonight Así que lo que yo les estoy diciendo ahora is that baby is completely safe in the arms of Jesus Christ es que ese bebé que falleció está completamente seguro en los brazos de Jesucristo until it reaches the age of accountability. hasta que alcanza la edad en que se dé cuenta. Suffer to be so, Y debe ser así, to fulfill all righteousness. para cumplir toda justicia. This is what Christ was baptized for. Esta es la razón por la que Jesucristo fue bautizado. Is it wrong to be baptized the second time? Es un error ser bautizado por segunda vez. If I was baptized, Si fui bautizado, are there cases when I should be baptized again? hay casos en los cuales debiera ser bautizado por segunda vez. Well, there is an example in Scripture. Y en las Escrituras hay un ejemplo. Paul is up in Ephesus, Pablo está en Éfeso. and it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus and finding some disciples. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. When it says disciples, it meant followers. Cuando habla de discípulos se refiere a seguidores. And he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Y les dijo,
¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. They said, Paul, we don't know what you're talking about. Le dicen, Pablo, no tenemos idea de lo que estás hablando. We haven't even heard such a thing as the Holy Spirit. Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Paul becomes very direct with them. Entonces Pablo es bien directo con ellos. And he said to them, unto what then were you baptized? So they said, unto John's baptism. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. He said, who baptized you? Les pregunta, ¿quién los bautizó? And they said, well, John the Baptist Y did. ellos responden, Juan el Bautista. Then Paul said, John indeed baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Christ Jesus. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. You see, these people didn't know that Jesus had come. Ustedes no sé si se dan cuenta, pero esta gente no sabía que Cristo había venido. John had taught them that Christ was going to come. Juan les había dicho que Cristo iba a venir. So they had been baptized, but they really didn't know anything about Jesus Christ. Esta gente había sido bautizada, pero no, en realidad no conocían nada acerca de Cristo. So Paul taught them about Jesus. Entonces Pablo les enseña acerca de Cristo. And when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. So there are cases when people didn't know things. Así es que hay casos en los cuales las personas no tienen idea de lo que está sucediendo. For instance, myself. Por ejemplo, yo mismo, I went to church, yo iba a la iglesia, but nobody ever talked to me pero nunca nadie me habló about giving my heart to Jesus Christ. de darle mi corazón a Jesús. And when I was a boy of about 10 years old, Así que cuando era un chico de unos 10 años, that pastor of that church came around and gathered all of us children about that age up y vino entonces el pastor de la iglesia y reunió a todos los chicos de mi edad and said, it's time for you to be y baptized. entonces nos dijo, es tiempo de que se bauticen. And baptized all of us. Y nos bautizó a todos. I didn't know anything about accepting Jesus. Yo no tenía idea de lo que era aceptar a Jesús. And when I was older Entonces cuando ya era más adulto and I understood what it meant to accept Jesus Christ, y cuando entendí lo que significaba aceptar a Jesús, I said, I've got to be baptized again. me dije, tengo que ser bautizado otra vez. And so I was baptized. a Así es que second fui time. bautizado por segunda vez. So there are cases where people need to be baptized the second time. Así que hay casos en los cuales hay personas que necesitan ser bautizadas por segunda vez. There are cases where they just didn't know what they were doing. Casos que no saben lo que estaban haciendo. And so they were baptized again. Así es que tienen que ser bautizados o han decidido bautizarse por segunda vez. If you have left the Lord Si has dejado al and, Señor and are coming back, y estás ahora de regreso, the Bible gives you an example la Biblia nos da un ejemplo of what baptism represents. de lo que el bautismo representa It compares it to marriage. y lo compara como matrimonio. You see, marriage ¿Se dan cuenta? El matrimonio is a public commitment es un compromiso público that you're committing your life to another individual. por el cual ustedes se comprometen su vida a otro individuo. That's what marriage is. Eso es lo que el matrimonio es. Baptism El bautismo is you are making a public commitment of your acceptance of Jesus El Christ. bautismo es por lo cual ustedes hacen una declaración pública, un compromiso público con Jesucristo. Paul illustrated it this way. El Pablo lo ilustra de esta manera. For I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Now,
if you get married Ahora, si ustedes, algunos se casan and things just don't work, y las cosas no funcionan you don't get along, y no se llevan bien and you separate y se separan and you get a divorce, y se divorcian and let's say a number of years pass, y digamos que unos cuantos años pasan and the two begin to see one another again, y entonces empiezan otra vez a relacionarse, a verse con esta persona and they begin to date, y empiezan a tener pues salir y a conocerse, a reconocerse. and they come to the place where they decide that they want to live together again. Y sucede entonces que deciden que podría ser que puedan vivir juntos otra vez. What do they need to do? ¿Qué es lo que tienen que hacer? They need to be married. Necesitan casarse. Same thing is true with baptism. Lo mismo es verdad con el bautismo. If I leave the Lord Si yo dejo and I Al go Señor. out and I live in the world, y vivo en el mundo haven't followed the Lord, y no he seguido al Señor and I'm coming back, y estoy entonces regresando, then I probably should be baptized again. es probable que debiera ser bautizado otra vez. Baptism El bautismo is a very, very wonderful service es un servicio muy, muy, muy maravilloso, where you and I donde ustedes y yo can be made clean podemos ser limpios inside and out. por dentro y por fuera. I would like for you to take that white card that you got when you came in this evening. Me gustaría que tomaran esa tarjeta blanca que Su card. recibieron cuando llegaron aquí. If you did not get one, Si no han recibido una, then I want you to hold up your hand because I'd like everybody to have one. quisiera que levanten su mano porque quiero que cada uno tenga una de estas tarjetas. If you didn't get one, Si no recibieron una, just hold up your hand. pónganla en alto. I see one O person pongan back su here. mano en alto. Ahí hay un par de personas que no tienen la tarjeta, así es que vamos a pedirle Ushers right back here. que nuestros mujeres se acerquen a ellos. Just hold up your hand. They'll bring you a card. Así que mantengan su mano levantada que van a recibir una tarjeta. I think there was one over here I saw that Aquí- didn't have one. Parece que hay una mano todavía que alguien no tiene una tarjeta. We don't have anybody over here on this section. En este lado hay una persona que necesita una tarjeta.